Estamos aquí con más de Mente estresada, paz desechada. Construye tu paz ante el duelo de lo incierto. Hoy estamos aquí iniciando en esta sesión número 5. Mi intención es compartir contigo algunas ideas, algunas experiencias, algunos pensamientos, técnicas y herramientas que nos puedan permitir atravesar el duelo de la incertidumbre. De la incertidumbre de aquello que estamos viviendo, de la incertidumbre del acontecer mundial en estos momentos. Y si bien en sesiones pasadas hemos estado hablando de lo que es el duelo y de cómo podemos enfrentarlo, el día de hoy quiero compartir contigo este tema tan valioso de bases para un acompañamiento en el duelo del incierto. Por eso, el día de hoy quiero no solamente compartirte aquello que nos puede ayudar a afrontar esta situación de una manera más valiente, más digna, sino también que podamos contar con herramientas para estar en un mejor estado y desde este mejor estado podamos ayudar a los demás. Por favor, cualquier pregunta, cualquier duda, hágamelo saber a través de este medio. Y con todo gusto voy preparando material para compartirlo. Recuerden que estamos de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. O bien aquí mismo vamos trabajando en esto. Saludos para Malu Hernán Elizalde. Gracias, amiga, por estar ahí. Claudia Andreu hasta el estado de Puebla. Gracias. Hoy nos unimos aquí para poder entender cómo podemos hacer un acompañamiento, cómo podemos nosotros mismos acompañarnos en este proceso. Y bueno, me gustaría iniciar con una frase que tomé del libro Del sufrimiento a la paz, del padre Ignacio Larrañaga, que me encanta porque es una frase que nos permite fortalecernos en el ser. Él dice: los amados aman, los libres liberan, los que sufren hacen sufrir. Y por eso aquí para mí es la invitación. Aquellos de alguna manera que estamos sufriendo, aquellos de alguna manera que están desconsolados, que están con ansiedad, que están con sensaciones de depresión, de angustia, de preocupación extrema, pues lo único que va a suceder es que vamos a contagiar a otros de lo mismo. Yo sé que hay momentos en que esto pareciera que no podemos tener la fuerza, el poder de controlarlo dentro de nosotros. Sin embargo, recuerden que lo que está sucediendo es allá afuera y nuestra labor en este momento es trabajar con lo que está aquí adentro, en nuestra mente, y lo que está aquí adentro, en nuestra emoción. Por eso, las bases para acompañar en un proceso nos basamos en la programación neurolingüística y en su especialidad en el campo de la salud. Porque hay en esta área de la programación neurolingüística, hay un área que se enfoca exclusivamente en el campo de la salud. Y si bien el duelo de la salud es la pérdida del orden, porque toda enfermedad es un desorden y el proceso que vivimos es para volver al orden. Si ustedes se fijan ahorita, lo que está sucediendo es que al nosotros estar ordenados, la mayoría de los seres humanos aislados en nuestros hogares, pues está volviendo como el orden en la naturaleza. Pareciera entonces que el estado de salud es volver al orden y el estado de enfermedad es un desorden que sucede para poder ordenarnos nuevamente. Y a mí me encanta hacer esta analogía porque en todos los sistemas, como nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmunológico, en todo nuestro sistema de corriente sanguínea, por decirlo de una forma, algo muy curioso es que cuando viene el desorden, de manera natural nuestro cuerpo tiende otra vez al orden. Si comemos algo que está en mal estado, si comemos algo que nos cae pesado, nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo busca desecharlo lo más pronto posible para que yo vuelva al orden. Estamos viviendo justamente este proceso, un proceso de desorden que le llamamos enfermedad y que es muy valioso que reconozcamos que es un proceso
para volver a conectarnos con el orden. Si te abandonas en la enfermedad, te conviertes en su esclavo, te conviertes en el enfermo. Y aquí es muy valioso reconocer que la enfermedad que ahorita tiene un nombre, el COVID-19, no es lo que más está enfermando al mundo. Lo que más está enfermando al mundo es los pensamientos trágicos, terroríficos que estamos viviendo, las preocupaciones extremas muy bien justificadas, no estoy diciendo que no están justificadas, la preocupación extrema de no saber cómo lidiar ante lo incierto, la preocupación extrema de tener un familiar enfermo, la preocupación externa extrema de tener el bolsillo vacío, son preocupaciones reales. Sin embargo, lo que no es real es la manera en que yo lo estoy manifestando. Y desde la forma, desde el estrés que estamos generando, que es la verdadera enfermedad que estamos viviendo, colectiva, social, masiva, nos está llevando a sentirnos cada vez con más y más preocupación y más desequilibrio emocional. Por eso hay que defender la salud a través de la esperanza. Si no se consigue traer la salud completa, al menos contribuimos a nuestro equilibrio emocional y espiritual, logrando con esto una calidad de vida. Yo no sé, y tengo la misma incertidumbre que ustedes, yo no sé si enfermaré o no enfermaré. Es como un volado o una ruleta rusa. Yo no sé si de alguna manera alguien de los que amo podrá estar en esas condiciones. Lo que sí sé es que mi preocupación y ocupación debe estar en este momento en la salud mental y en la salud emocional para poder mantener mi sistema inmunológico firme, para poderme mantener con una calidad de vida en este instante que es lo único que me pertenece. Pareciera muy sencillo cuando lo escuchamos así, pero lo que sí es complicado es que podamos estar siguiendo en este proceso que tenemos que atravesar de día a día, manteniendo nuestra enfermedad, a veces mental, a veces emocional, que nos afecta más que lo que está aconteciendo ahí afuera. Entonces, quisiera platicarte un poquito antes de cuáles son los tipos de enfermedad que estamos, los tipos de duelo, de los tipos de pérdidas que estamos enfrentando en este momento ante lo que acontece. Hay diferentes tipos de pérdidas y yo este tipo de pérdidas los aprendí con mi maestra Susana Dingler, que fue mi maestra en tanatología y que ha sido también mi compañera en muchos procesos. Y esto lo hemos visto claramente. ¿Cuáles son los tipos de pérdidas que estamos viviendo ahorita? Fíjate, estamos teniendo la pérdida de los bienes materiales. Aún cuando quizá no estás perdiéndolo porque se va de tus manos, tenemos la pérdida del bien material de un salario. Del salario que estábamos en la mayoría de nosotros como pequeños empresarios o aquellas personas que viven al día, hay una pérdida de su salario, por eso hay una pérdida de su bien material. Se está viviendo a través de este proceso bienes humanos, es decir, estamos perdiendo ese bien de no te puedo ver en este momento, no te puedo abrazar, no puedo ir a visitarte, a nuestras personas de tercera edad o que están teniendo una condición crítica, pues estoy perdiendo ese bien humano en este momento, temporalmente. Estoy perdiendo a la vez ahí los lazos afectivos. No porque no lo quiera, sino que de alguna manera esa manera de alimentar el afecto a veces no está presente. Estoy perdiendo también en este momento expectativas, porque muchos de nosotros teniendo esa expectativa que teníamos programada para este año. Yo pensaba que este año iba a ser el año de mi vida. Yo tenía todo programado para comprar esto, para ir a tal lugar, para generar esto. Y bueno, la expectativa se está yendo. Y cuando estamos perdiendo una expectativa, mucho cuidado, muchas veces es hasta más dolorosa que cuando perdemos algo tangible y real. La expectativa se ha creado de tal forma en nuestra mente que recuerda que tu mente, y lo vuelvo a repetir en cada sesión, no distingue claramente entre lo que es real y lo que tú le pones imaginario. Por eso es importante cuidar nuestro pensamiento. Y otra de las pérdidas que estamos viviendo en este proceso es la pérdida de la libertad.
la pérdida de sentirnos libres porque estoy condicionado con quizá muchos de nosotros con comodidades, quizá dentro de nuestro hogar. Muchos no tienen esas comodidades, pero estamos perdiendo la libertad. Y también una pérdida más que estamos teniendo aquí es la pérdida de salud, de mucha gente que conocemos que está enfermando, que está ya en hospitales, en otros países, que está aquí en nuestro propio país, en nuestro propio entorno, teniendo esto. Entonces tenemos varias pérdidas que estamos viviendo en este momento. La pérdida de la salud, la pérdida de la enfermedad, perdón, de la libertad, la pérdida de la expectativa, la pérdida del lazo afectivo, la pérdida del bien humano y la pérdida de los bienes materiales y la pérdida tan fuerte de las expectativas. Esto es lo único real que tenemos el día de hoy. Lo que sí tenemos. Lo que sí te puedo asegurar es que estamos viviendo este proceso de tantas pérdidas ante lo incierto, pero que lo más maravilloso que tenemos, lo más valioso que tenemos y que no hemos perdido es a nosotros mismos. Y mientras nos tengamos a nosotros mismos y mientras no perdamos también la fe y la esperanza, entonces las demás pérdidas podemos recuperarlas. Desde aquí, en este momento, quiero también recomendarles o sugerirles esta reflexión de poder reconocer, si bien decíamos que el proceso de la enfermedad es un proceso de desequilibrio, ¿sí?, en nuestros sistemas ahorita sociales, nuestros sistemas gubernamentales, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas sociales en todos los sentidos están desequilibrados. Por eso estamos viviendo una enfermedad, por eso estamos viviendo un duelo. Estamos perdiendo muchas cosas, pero hay algo muy interesante. Enfócate en aquello que sí tienes. ¿Qué tienes? Salud. ¿Qué tienes? Vida. ¿Qué tienes? Fe. ¿Qué tienes? Esperanza. Porque de la misma manera en que tú te enfoques en eso, podremos impulsar a ser co-creadores de experiencias de fe, de esperanza, de enfoque en lo que sí tenemos, a todos los demás con los que convivimos. Entonces tenemos un gran reto ante estas pérdidas que estamos viviendo. El reto más grande es el de no perdernos a nosotros mismos. Y bueno, ¿por qué desde la programación neurolingüística? Si bien decíamos que la programación neurolingüística tiene una especialidad en lo que es el campo de la salud, lo más importante es que nosotros, dentro de los trabajos de los patrones mentales, no buscamos curar. Gracias a Dios tenemos a los médicos, que son los especialistas y que son seres que con su vocación nos permiten curar al ser humano. Sin embargo, los procesos mentales y emocionales tienen que ver con un sanar. Y está completamente comprobado que es muy distinto cuando una persona que está enferma por un padecimiento va a un tratamiento médico. Está comprobado que es más fácil que logre su recuperación si está también en un estado mental y en un estado emocional sano, a que si únicamente está en ese estado que puede ser desequilibrado. Me queda claro, y en una ocasión compartiendo con una de mis alumnas, porque tengo la bendición de tener varios alumnos, o he tenido varios alumnos también en el campo de la salud, dentro de las certificaciones de PNL, hemos tenido doctores, hemos tenido enfermeros, hemos tenido maestros, ¿no?, en todos los giros. Entonces, algo interesante cuando trabajo o me toca aprender de estos doctores o enfermeros es reconocer. En una ocasión me decía una anestesióloga de la Clínica 71 de especialidades en la ciudad de Torreón, me decía: es que ahora que aprendo esto de la programación neurolingüística, comprendo también el por qué muchos de los pacientes necesitaban una doble dosis de anestesia, o una dosis mayor, no que doble, mayor. ¿Por qué? Porque su estado mental y emocional venía muy desequilibrado. Entonces, el estar pensando, me voy a morir, ¿cómo voy a salir de esto?, pues eso los llevaba a que la propia anestesia no fuera suficiente para poder entrar a cirugía. Entonces, es importante que cuidemos nuestra salud en todos los sentidos. Lo que a mí me compite y que me encanta es esta parte del cuidado mental. El cuidado mental. Por eso la enfermedad, al ser un desorden que lo que está buscando es un proceso para sanar, un proceso para recuperarse,
entonces la enfermedad tiene un significado. ¿Cuál es el significado? La enfermedad, toda enfermedad, tiene un para qué. Un para qué que debe ser muy valioso, porque dependiendo la interpretación y el significado que le des a la enfermedad, va a ser la manera en que tú lingüísticamente, conversacionalmente, te comuniques con la enfermedad. Yo no te puedo asegurar, ni jurar, ni por mí mismo, que entonces el estar mental y emocionalmente no te va a pasar nada, ¿no? Hay situaciones que ya existen diagnosticadas por un médico y que tampoco te pueden asegurar si te va a pasar o no te va a pasar. Lo que sí te puedo asegurar es que la forma en cómo tú tengas el significado, la interpretación de esa enfermedad y te comuniques con la enfermedad, eso va a condicionar mucho tus estados de paz y tranquilidad. Por eso mi recomendación es que jamás te pongas a discutir, a pelear o a maldecir la enfermedad, que la enfermedad tiene un significado muy fuerte. A veces doloroso, a veces difícil de comprender, a veces difícil de aceptar, pero la enfermedad en su desequilibrio nos está diciendo que hay algo que está mal. Nos está llevando a la introspección, nos está llevando a la reflexión. No nos está llevando a que no nos duela, porque el dolor es inherente de la vida. El dolor es parte del amor y el amor es parte del dolor. Son dos como polaridades que pertenecen a la misma fuente y que no pueden existir la una sin la otra. En este momento estamos viviendo momentos de dolor, toda la humanidad. Pero también, si tú te fijas, estamos conteniéndola, muchos de nosotros, desde el amor, porque solamente el dolor desde el amor puede ser contenido. Entonces, no busques luchar contra la enfermedad, busca aceptar esa enfermedad y relacionarte, comunicarte con ella de la manera en que te sea más útil para poder mantenerte en paz y en esa paz poder también acompañar al doliente, a la persona que está enferma, a la persona que está sola, al anciano que está detrás de esa ventana y que solamente lo puedes ver y saludar a través del cristal. Entonces, algo muy interesante en este sentido es que podamos ir reconociendo cuáles son aquellas pautas para poder acompañar a alguien en un proceso de duelo y en este caso con todos los duelos que traemos. Voy a irte diciendo, son nueve bases para el acompañamiento y esto está basándonos en la programación neurolingüística. La base número 1 nos dice: toda conducta ante el dolor tiene una intención positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta del dolor, la enfermedad es una conducta, es algo que está ahí, es un comportamiento que viene y nos ataca, ¿sí? Que nos desestabiliza, que nos desequilibra, pero tiene intención positiva. Es difícil. Es difícil a veces encontrar la intención positiva. Cuando yo a veces pregunto, ¿cuál es la intención positiva de que exista la violencia en el mundo? Si tú lo estás viviendo en carne propia, esa violencia, será más complejo todavía que puedas encontrar la intención positiva. Y por favor, separemos y distingamos lo que es una, la conducta y otra, la intención de la conducta. La conducta, por ejemplo, de un asesino es completamente, desde mi punto de vista, reprochable, completamente injustificable, y es algo que se tiene que pagar por ello. Atentando contra la vida del ser. Pero la intención positiva es cuál es la intención que llevó a a convertirse en un asesino. Pues la intención fue muy distinta, a lo mejor protegerse, a lo mejor defenderse, a lo mejor la intención positiva es marcar su territorio y mostrar que él era el más fuerte, a lo mejor la intención positiva era que el miedo era tan intenso y tan fuerte que lo único que hizo es mostrar a través del homicidio el que él era mejor o que él pudiera estar a salvo. No lo sabemos. Es difícil centrarnos en la intención positiva, pero la intención positiva nos permite comprender la acción. Porque si yo hago acción por acción, siempre lo digo, conducta por conducta es igual a la analogía de diente por diente, tuerto por tuerto, en el ojo por ojo, y al final de cuentas no logramos nada. Cristi González nos dice: convertir nuestro pensamiento siempre en positivo, ir gustoso a ese tratamiento para poder sanar más pronto. Todo lo que pasa, pasa.
La calidad de recuperación depende mucho de uno mismo. Debemos tener equilibrio emocional. Y te agradezco profundamente, Cristi, porque tú con tu experiencia de pérdida de salud en algún momento, en todas tus quimioterapias, en todo tu proceso de recuperación, pues es la prueba de que el estado mental y emocional es básico para poder afrontar este tipo de enfermedades, este tipo de duelos. Entonces la primera base es: toda conducta ante el dolor tiene una intención positiva. La segunda es: todo síntoma físico y mental es una comunicación. Se está comunicando en este momento, a través de nuestros síntomas y a través también de nuestros pensamientos, que hay algo que está sucediendo. Si mi pensamiento es acosador, si mi enfermedad está presente, hay algo que me quiere decir, hay algo que me quiere comunicar. No debemos hacernos sordos a esa comunicación, sino abrirnos a saber: ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres comunicar? ¿Qué me quieres decir? ¿De qué me quieres proteger? ¿Qué es aquello a lo que me estás invitando? Porque sin duda, todo síntoma físico y mental es una comunicación. Y aquí mi invitación es que apuntes y que anotes y que digas: a ver, ¿qué me estará queriendo decir esta sensación, este síntoma físico o este síntoma mental? ¿Qué me querrá comunicar o qué será aquello que no le he querido escuchar hasta este momento? Si tú te das cuenta, y voy a hacerlo algo muy sencillo, muy posiblemente estoy teniendo dolor de cabeza todos los días. Si estoy teniendo dolor de cabeza todos los días, ya es un síntoma físico. Y de repente ese síntoma físico me lleva a pensar que no vaya a ser algo más grave, no vaya a ser que me dé, ahora sí que como diríamos, el patatús, o me dé algo que me deje tirado. Entonces hay algo muy interesante. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Porque si no te presto atención, voy a seguir evadiendo y voy a seguir sintiendo el dolor de cabeza y no me voy a atender, cuando a lo mejor lo único que quiere ese síntoma es que le preste atención, que me relaje, que busque desestresarme, que no preste tanta atención a la pérdida, al dolor, a las noticias. ¿Qué me está diciendo entonces este síntoma? ¿Qué me está diciendo en comunicación? La tercer base para un acompañamiento es: la no comunicación no existe. La no comunicación no existe. El silencio del dolor habla. A veces queremos quedarnos callados y hacernos como si no sintiéramos la preocupación, el miedo, el terror, la angustia, la desesperación, la impotencia, la frustración. A ver, permíteme. Las emociones hablan por sí mismas y sencillamente no existe la no comunicación. Por más que lo calle verbalmente, el silencio del dolor, de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, de la impotencia, habla. Entonces, dejémosla hablar, dale la oportunidad. Liz Cano, que me encanta, una amiga y compañera mía, tiene una frase maravillosa que dice: está bien sentir lo que se siente. Y está bien sentir lo que se siente. Dale la cabida a esa emoción y permítete también aceptar que surge. Porque si mientras más nos resistamos a ella, más va a estar presente. Recuerda que aquello a lo que resistes, persiste. La base para un acompañamiento desde PNL, desde Programación Neurolingüística número 4. En la forma en que te comuniques con la pérdida, se encuentra la respuesta que obtienes. En la forma en que te comunicas con la pérdida, se encuentra la respuesta que obtienes. Tan sencillo como poder reconocer que de la manera en que yo me comunico con esto que he estado perdiendo, y decíamos las pérdidas de bienes materiales, de ingresos, de bienes humanos, de expectativas, de lados afectivos, de libertad, la pérdida de salud, con todas estas pérdidas que estamos teniendo, ¿cómo me estoy comunicando con ellas? Y lo voy a poner muy sencillo. Piensa ahorita en una persona que quieras, en una persona que sea valiosa para ti, porque esto para ti es valioso. Es para ti valioso el bien humano, el lazo afectivo, la expectativa, la libertad, la salud, el bienestar, la economía. Si piensas en este momento en una persona que quieres, que es valiosa para ti, imagínate cómo será la retroalimentación que te dé esa persona
¿De qué forma será? Si tú te estás comunicando con esa persona de manera agresiva, si tú te estás comunicando de manera indiferente, si tú te estás comunicando con esa persona que es valiosa para ti de una forma prepotente, de una forma incisiva, te lo aseguro, la forma en que esa persona va a contestarte va a ser igual o peor que la forma en que tú estás haciendo. Por eso, cuando hablamos de esta cuarta base para un acompañamiento ante todas estas pérdidas, es en la forma en que te comunicas con la pérdida, se encuentra la respuesta que obtienes. Por eso, esto que estamos perdiendo, los bienes materiales, las expectativas, la libertad, los lazos afectivos, que están en este proceso que estamos viviendo, lo más importante es aprendernos a comunicarnos de manera efectiva con ellos. Yo siempre digo, lo importante es que tú como recurso analices cómo me estoy comunicando para que cambies la comunicación. Si tú te comunicas con agresión, te aseguro que esa pérdida te contestará con miedo, te contestará con ansiedad, te contestará con desesperación, con impotencia, con frustración, y de todos modos tendremos que quedarnos guardaditos estos días con paciencia y paz hasta esperar el nuevo comunicado. ¿Cuál es la quinta base para un acompañamiento ante las pérdidas, ante el dolor de lo incierto? Bueno, cada quien vive su duelo a su manera. Y esto es sumamente valioso. Yo te puedo hablar de mí y de mí te puedo decir que a mí esta pérdida me duele mucho por todos aquellos seres que están muriendo, pero por todos aquellos seres que están al pie del cañón, enfrentando el dolor en los hospitales, como lo son los médicos, las enfermeras, y que están arriesgando sus vidas. A mí esto me duele, y me duele también mucho la impotencia de sentir cómo puedo generar dinero para poder pagar salarios a mi gente. Esto es lo que a mí más me preocupa, más que la enfermedad. Pero esta es mi mapa, esta es la forma en que yo veo lo que está aconteciendo, es la forma en que yo vivo mi duelo. Pero también te puedo decir que tú, que estás preocupado por no tener un salario, que tú que estás preocupado por no tener que comer, que tú que estás preocupado porque tienes a un familiar que está enfermo, a ti que estás ahí con esta sensación, tú estás viviendo tu duelo a tu forma, y es tan valiosa y tan cierta como la mía, porque cada quien vivimos el duelo de una forma diferente. De la misma manera en que todos nos vivimos los amores, el amor de una forma distinta, todos también vivimos el dolor de una forma diferente. Y ahorita es el momento de respetarnos en la manera en que cada uno de nosotros vivimos el dolor. Algunos lo vivimos queriendo ocultarlo, algunos lo vivimos queriendo distraernos, algunos lo vivimos queriendo hacer más cosas, algunos lo vivimos sumidos en el llanto, y todas las formas son respetables, porque cuando aprendemos a esperar, aprendemos a comprender, y entonces sí, es cuando podemos acompañar. Dice aquí Verónica Elizalde, gracias amiga por estar, dices, traía un padecimiento y le dije a mi doctora y me dijo que uno de los medicamentos hacía el estrago, pero solo en las piernas, y pensé, ¿y si mi cuerpo reacciona diferente? Y mira, ahora que me quité el medicamento, he mejorado mucho. Muchas veces, simple y sencillamente es reconocer qué estoy pensando de la enfermedad y qué estoy pensando de la muerte, qué estoy pensando de las pérdidas que en este momento estoy teniendo. La sexta base para un acompañamiento. Si es posible para alguien, posible para alguien transformar el dolor en paz, entonces también es posible para ti y también es posible para mí. Lo que necesitamos es buscar el cómo, y es el buscar qué hacer para encontrar esa paz aun cuando el dolor se esté viviendo aquí afuera. Y no quiere decir que seamos inmunes o que seamos indiferentes ante el dolor, porque ahorita creo firmemente que es cuando más necesitamos ser atentos, estar atentos y ser personas de ayuda hacia aquellos que más necesitan. Pero lo que es importante es que podamos hacerlo desde la paz.
no desde la guerra de nuestro pensar y no desde la guerra de nuestro sentir. ¿Qué es aquello que puedo hacer? Y yo veo personas y conozco una cantidad enorme de personas en este momento que curiosamente no es que no hayan vivido dolores, es que a través de los dolores más profundos como la pérdida de un hijo, como la desaparición de un hijo que vivimos hace 10 años aquí en La Laguna, como aquellas pérdidas dolorosas también profundas de perder un negocio y perder la economía, de perder a un ser querido. Me ha tocado trabajar con personas que han perdido a toda su familia en un evento. Y aquí lo importante es, ¿y si esa persona ha podido salir adelante y ha buscado la paz en ese dolor? Entonces tú y yo también podemos. Lo importante es identificar qué necesito hacer en este momento para encontrar esa paz. Y esa paz está aquí, al estar reunidos, al estar escuchándonos, al estar apoyándonos, al estar acompañándonos. La paz es un estado mental que nos compite a cada uno. No es algo que se compra, no es algo que se adquiere, no es algo que viene de afuera, sino es algo que surge de adentro. La siguiente base para un acompañamiento ante estas pérdidas que estamos viviendo. El tiempo y la distancia no existen en la mente del ser. Por lo tanto, nadie se va ni nadie se aleja en el tiempo si no lo deseo. Y bueno, yo estoy convencido y seguro, aquí veo a varios amigos, conocidos, amigos en las redes sociales, que estoy completamente seguro que han perdido a un ser amado. Yo ya he perdido 2. Bueno, he perdido muchos, pero 2 los más cercanos, que son mis padres. Y esta base para acompañar los duelos, a mí me hace mucho sentido y no solamente la creo, estoy convencido. El tiempo y la distancia no existen en la mente del ser. Por lo tanto, nadie se va ni nadie se aleja en el tiempo si no lo deseas. Y están tan presentes en mí que entonces, como decimos, a veces tenemos tantos muertos tan vivos y tantos vivos tan muertos. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante. Aquellos que nos aman están con nosotros y están ahorita más que nunca. Nos están cuidando, nos están alentando, están apareciendo de formas insospechadas, inimaginables, y nos están también ayudando a ser fuertes ante lo que acontece, ante el miedo, ante el temor, ante la incertidumbre, ante la inseguridad. Si en nuestra mente no existe el tiempo y la distancia y todo lo hacemos desde el presente, entonces trae desde este presente esos recursos del pasado de esos seres amados, esos recursos que están en otros tiempos y en otras distancias, y tráelos a este momento, aquí y ahora, para poder afrontar esto que acontece. Los duelos son dolorosos, pero es más doloroso tratar de evitarlos y tratar de huir de ellos, porque de todos modos irán apareciendo una y otra vez en nuestra vida. Y lo importante es que aprendamos cada uno de nosotros mental y emocionalmente a enfrentarlos con dignidad y amor, en lugar de estarnos escondiendo de ellos, porque de todos modos van a seguir siendo. La base número 8. Los momentos malos o buenos son juicios. Solo existen las experiencias. Por eso la pérdida no es buena y la pérdida no es mala. Es solo una experiencia. Y hoy, todos y cada uno de nosotros estamos viviendo fuertes experiencias, grandes experiencias. La invitación no es que si esta experiencia es buena o es mala. No, esta experiencia simple y sencillamente es un aprendizaje. ¿Qué necesito aprender? No lo sé. Cada uno necesitaremos aprender cosas distintas de esto. Pero te invito a que no le enjuicies, a que no le pongas el término de bueno o esto es malo. No, esto simple y sencillamente es. Al igual que nuestras emociones, simple y sencillamente son. No son buenas, no son malas. Lo importante en las emociones es qué hago con ellas cuando aparecen. Y es así. Pueden llevarnos a una total destrucción o nos pueden llevar a una gran utilidad y a una gran reinvención de nosotros mismos.
Número 9, y es el último punto sobre estas bases para un acompañamiento de una pérdida, de este duelo que estamos viviendo ante lo incierto. ¿Y qué dice esta base número 9? El dolor existe en la medida en que existe en la mente. El dolor existe en la medida que existe en la mente. Entonces, ¿qué tanto tu mente está trayendo este dolor para que te vivas en el dolor profundamente? ¿Qué tanto te estás viviendo en esta mente con ese dolor y ese sufrimiento para que entonces no te permitas también vivir momentos de alegría, momentos de paz, momentos de fe, momentos de esperanza? ¿Dónde estás prestando la atención a tu mente para que tu mente de alguna forma siga manifestando el dolor? Estas bases para el acompañamiento, los 9 puntos que vemos en programación neurolingüística y que yo tomo para un acompañamiento de duelos. Hay algo muy interesante. Si la enfermedad tiene un para qué, si el dolor tiene un para qué, que ese para qué que solamente tú les das sea un para qué que nos lleve a crear mejor, más compasivo, más humano, mejor para el otro y mejor para ti. Si esto no es lo que tú estás haciendo a donde te está llevando tu pensamiento ni tu emoción, si no te está llevando un para qué que sea una solución útil para todos, entonces no tiene caso el significado que le des. Si el dolor va a aparecer una y otra vez en tu vida, imagínate cómo los padres buscan que a los hijos no les den los dolores, cómo los protegen para que no le duela, y al final de cuentas van a tener una vida donde van a aparecer los dolores. Necesitamos que nos duela, pero necesitamos estar acompañados en ese dolor. Necesitamos tener los recursos, los conocimientos, las ideas, los pensamientos, la fe para atravesar el momento del dolor de una forma distinta, de una forma útil. Por eso, si el dolor va a ser parte de tu vida, que no sea en calidad. Si el dolor va a ser parte de tu vida, que simple y sencillamente sea en calidad de acompañante, no de enemigo, porque tengo más poder que el que tú tienes y que yo tengo. Por eso vamos acompañándonos desde este acompañante de la vida, que es la incertidumbre, que es la pérdida, que es el dolor, que es también nuestro compañero de viaje, nuestro compañero de peregrinar, nuestro compañero de subidas y bajadas, de alientos y desalientos, nuestro compañero mental, nuestro compañero emocional, nuestro compañero espiritual. En el dolor podemos encontrar la gloria o podemos encontrar el más cruel y terrorífico de los infiernos. Pero esa es parte de nuestra decisión. Por eso me gustaría escucharte. Te agradezco que estés aquí, Wendy, Blanca, gracias, Brenda, Ruth, Jorge, un abrazo profundo, Paulina, Angélica, gracias por estar aquí, Angélica Rodríguez, un abrazo. Me acordé mucho de tu padre, como uno de esos grandes seres que están aquí, donde el tiempo y el espacio no existen. Liliana, un abrazo a toda la gente de Tijuana, gracias por estar presentes. Pedimos también por ustedes, por Brenda Araceli, gente de Saltillo, de Veracruz, Lupita Nieves, gracias por estar ahí. Víctor Morales, un gran abrazo. Víctor Hernández, gracias. Janet Casas hasta Reno, Nevada, gracias. Lucy, Abigail, Tijuana nuevamente, gracias. Fíjense nada más que maravilloso. Ramsés, Claudia Cruz, si decimos el dolor duele menos cuando lo sostenemos entre todos. Qué maravilla que aquí estamos todos nosotros para sostener ese dolor. Y el mejor acompañamiento que podemos tener es el acompañarnos los unos a los otros. Abraham Sabac, Sandra, Ana Luisa Vilchis, hasta Oaxaca, Tustepec, que pronto, primero Dios, estaremos allá. Gracias por estar, porque no importan las distancias, estamos todos unidos. José, René Rivas, gracias también, hermano, por estar ahí. Mónica Ranquel, Blanquita Meraz, gracias, un gusto. Pati Barraza, Laura Zapata, Marcos de la Cruz, Querétaro. Estamos aquí, no hay tiempo, no hay espacio. Hay solamente intenciones, hay solamente experiencias que vamos creando juntos. Y estas experiencias juntas son las que nos permiten atravesar los momentos de dificultad, los momentos
servidumbre de una forma distinta. Gris Medina Beitia, Araceli Bernal, gracias por estar aquí. Gracias, una mujer que también entregó su vida al servicio de la vocación de la enfermería, Araceli Bernal, gracias. Este momento es un momento de significar, de darle significado valioso a todo aquello que estamos viviendo. Y ese significado valioso de lo que estamos viviendo es aquellos médicos y enfermeras que están ahí al pie del cañón y que han estado ahí cuidando nuestra salud, nuestros grandes héroes de vida. Yo siempre hago esta analogía y digo, bueno, es que esas grandes profesiones de ser maestro, de ser médico, de ser sacerdote, de ser abogado, pues son las profesiones que en el cristianismo vino Jesús a enseñarnos y son las que se asoció a nosotros para poder encontrar en el amor de su vocación la verdad de la paz. Entonces, gracias, Araceli, porque así como tú, tantas enfermeras, enfermeros, médicos, personas que están ahí con vocación, pues solamente queda mi admiración y respeto. Aquí les dejo el día de hoy estas 9 bases para un acompañamiento desde la programación neurolingüística. Y hoy quisiera contarles una historia para cerrar. Ya ven que estoy cerrando generalmente con una pequeña metáfora, una historia. Y es una historia que cuento de manera continua, pero que es una historia que cuando yo la escuché, a mí me cautivó. Porque a veces decíamos en la intención positiva, a veces no encuentro en el dolor, no encuentro la intención positiva y solamente me comunico con el dolor, con la enfermedad, de una manera agresiva o de una manera que quiero evadirla. Esta historia cuenta el cumpleaños de un niño que estaba siendo adulto. Cumplía ya sus 21 años. Este niño que siempre creció, un hijo único, creció sobre el cobijo de papá y mamá. Un niño obediente, un niño educado, un niño de buenas calificaciones, un niño que nunca trajo problemas a la familia. Poco a poco fue creciendo hasta convertirse ahora ya en un adulto. Y al cumplir los 21 años, simple y sencillamente pidió al padre, a su padre, aquello que desde muy pequeño había deseado. Como varón, como hombre, como aquel hombre que le gustaban los autos. Su padre era un rico acaudalado americano que no podía pedir nada que no tuviera. Es decir, todo lo que deseaba lo podía adquirir económicamente. Y cuando su hijo pequeño tenía un solo anhelo para cuando fuera mayor de edad, el mejor auto deportivo, el más brillante, el más costoso, aquel que fuera Ferrari. Y entonces en esos momentos, cuando cumplía años, el hijo solamente le deja una carta al papá y le dice, papá, tú ya sabes lo que te he pedido por años, yo quiero ese Ferrari rojo. Hacen la fiesta del festejo, una cena formal, están los más allegados, la abuela, los tíos, el pastel enorme. Y entonces el padre, después de cantar las mañanitas, simple y sencillamente le entrega al hijo una caja envuelta de regalo. El padre con todo el amor del mundo la pone sobre la mesa. La expectativa del hijo fue pensar luego primero en su gran deseo. Por fin ese auto maravilloso que le he pedido a papá toda mi vida. Rápidamente empieza a abrir la caja de regalo y esperando encontrar las llaves de su auto. Y solamente encuentra ahí una Biblia. Este joven voltea a ver al padre, voltea a ver a su padre con un dejo de tristeza y, por qué no decirlo, de enojo también. ¿Cómo es posible, papá? Si yo solamente te pedí un regalo, si yo me he portado bien toda esta vida, si yo no te he traído dificultades, si yo he hecho lo que tú me has dicho, si yo los he amado, solamente algo te pedía. Algo que para ti ni siquiera iba a ser un esfuerzo porque tú tienes el dinero para comprarlo. Yo lo esperaba ahora que cumpliera los 21 años y mira ahora lo que me das. El niño sale enojado tomando su caja y se va arriba a su habitación. Avienta la caja a una esquina y con llanto se tira a la cama
frustrado y triste. Pasan los días y por primera vez en su historia en esta familia se hacían los silencios sepulcros. El padre no hablaba con el hijo porque el hijo no quería hablar con el padre. La madre, como toda madre, buscaba mediar la situación y hablar con el hijo, y el hijo le decía, no, es que no puedo entender esto. Y el padre decía, dale su tiempo, dale su tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Así pasa casi una semana. Después de 4 días, un día que el padre se había ido a trabajar, suena el teléfono y la mamá contesta. Y era justamente del departamento de policía, para avisar que este hombre había tenido un accidente automovilístico y había fallecido. La madre corre angustiada, llena de dolor y de tristeza, a abrazar a su hijo y le dice, hijo mío, tu padre ya no está con nosotros. El niño arranca en ese choque emocional lleno de coraje y rabia y dice, ¿cómo es posible? Si toda la vida habíamos estado juntos, si siempre nos habíamos amado, si siempre nos habíamos comunicado, ¿cómo es posible que en estos solo 4 días que yo estaba tan sentido con mi papá, que no le hablé, cómo es posible que él haya muerto? Se tira a la cama a llorar y en eso voltea a aquel rincón, en aquella esquina, donde 4 días antes había aventado el regalo que su padre le había dado. Toma el reloj y vuelve a ver la Biblia, pero ahora se atreve a abrirla. Y al abrirla, en medio de ella encuentra ahí un cheque con una nota, un cheque en blanco y una nota que decía, hijo mío, aquí está este cheque para que lo hagas por la cantidad que tú desees y compres ese auto que tanto me has pedido. Yo no puedo darte menos que aquello que tú me pidas. Y aquí está para que tú lo llenes. Pero me atreví a darte un regalo más, algo que estoy seguro y que te ayudará en los momentos más difíciles para encontrar la paz que tú necesitas. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces rechazamos aquello que creemos que no merecemos, que no nos gusta, que nos causa dolor, que nos da enojo, que nos da rabia? Cuando justo en ese regalo, ahí está adentro, aquello que tanto deseamos y aquello que tanto queremos. Hoy es el momento de abrir este gran regalo que estamos viviendo, lleno de incertidumbre, lleno de temor, quizá de enojo, de rabia, pero que adentro estoy seguro trae un gran regalo para cada uno de nosotros. Y eso es lo que profundamente deseo, que sea un regalo de bienestar, de reencuentro, de amor y de paz para tu mente y para tu emoción. Que pases muy buenas noches. Nos vemos mañana aquí en la sesión número 6 con más de mente estresada, paz desechada, con más de construye tu paz ante el duelo del incierto. Aquí estamos unidos y estoy seguro que unidos será más fácil atravesar el duelo de lo incierto. Muchas gracias y si deseas, recuerda, a las 3 de la tarde también, momentos del espíritu, momentos donde nos unimos en oración. Que tengas una linda noche. Nos vemos mañana.